compartiré con ustedes un texto acerca de las murallas, tema sobre el cual hemos hablado más de una vez. Hemos leído otros textos, este mismo, otros. Hay una ciencia que estudia los procedimientos para sitiar ciudades. Se llama poliorcética. Entonces, el aprendiz de sitiador encontrará allí, bueno, consejos prácticos de los ingenieros, pero también ejemplos históricos o míticos de agudeza, de valor, de perseverancia. Ahí conocerá, por ejemplo, las trompetas demoledoras de Jericó, tipo que tocaba la trompeta y demolía murallas. Se interiorizará del drama de Masada, allí, esta cruel ingeniería de Flavio Silva y la determinación de Eleazar, que ordenó a los sitiados darse muerte unos a otros antes que entregarse, o si no, la aparición de Jesucristo ante el rey Enrique de Portugal durante el cerco de Lisboa, y el reproche del rey, que le dijo: Señor, hazte visible mejor entre los sarracenos que no creen en ti. Bueno, también está Tutmosis III ante la ciudad de Kadesh, y un amigo de este programa, Shiguantí, aquel que se proclamó primer emperador y que, entre otras extravagancias, resolvió comenzar la construcción de la muralla china, la más célebre de todas las murallas, y también la más extensa y la más grande. Dicen que se ve desde la luna, lo cual no presenta una ventaja que yo sepa apreciar demasiado. De todos modos, la muralla china no fue terminada por Shiguantí ni por nadie, ya que su construcción se demoró durante milenios y se convirtió en un poco un capricho y que respondía después de todo a los movimientos de quienes querían sobrepasar esa muralla. Y a esos movimientos sobrevenía la construcción de una muralla, y entonces los tipos iban por el otro lado, y así es como se extiende una muralla ante la perseverancia del sitiador. Pero, naturalmente, la mayor de estas aventuras, el mejor de los sitios, es el de Troya. Recuerdo algunos datos para ustedes. Dante ubica a Ulises y Diomedes entre las llamas del infierno, en el infierno de los embaucadores. Lo hace pagar allí, los hace pagar a los dos, la culpa de haber urdido la estratagema del caballo de Troya para poder entrar a la ciudad sitiada. La condena dantesca es injusta. Aun siendo estos dos héroes muy inclinados a la astucia y a la ocultación, fueron inocentes del engaño que se les atribuye. En verdad, la diosa Atenea reveló a Prilis, que era un adivino de Lesbos, que los griegos solo podrían entrar a Troya escondidos en el interior de un caballo de madera. Bueno, cuando las naves de los aqueos pasaron por Lesbos, que era una isla, Prilis comunicó a los jefes el dictamen de la diosa. Mire, aquí he hablado con la diosa Atenea y me ha dicho que ustedes solo podrán entrar a Troya si se esconden en el interior de un caballo de madera. Epeo, un señor que había nacido cobarde, me encanta este detalle, pero que era un artesano exquisito, se ofreció voluntariamente para construir el caballo. Se dice que empleó tablones de pino. En uno de los costados estaba el escotillón que permitía el ingreso y el egreso de los guerreros, y del otro lado se grabaron grandes letras que completaban la siguiente dedicatoria: en agradecida anticipación a nuestro regreso feliz, los griegos dedicamos este caballo a Atenea. El tamaño de la construcción solo puede conjeturarse por el número de personas que era capaz de albergar. Sin embargo, los poetas e historiadores no terminan de ponerse de acuerdo al respecto. Algunos hablan de 23 personas, otros de 30, 50 y hasta 3.000. Conocemos, eso sí, el nombre de algunos de los que estuvieron dentro del caballo. Recordemos a Menelao, causante, en cierto modo, de la guerra de Troya, Acamante, Toante, Neoptólemo,
Estéleno, Ulises y Diomedes. Epeo también formó parte del grupo. Lo subieron de prepotencia, naturalmente, y lo sentaron junto a la cerradura con el pretexto de que era el único que sabía hacerla funcionar. Suele decirse en las conversaciones de las pizzerías que el caballo fue presentado a los troyanos como un obsequio. Está también el dicho, un presente griego, ¿no? Parece hacer referencia al caballo como regalo. No fue así. En realidad, los griegos incendiaron el campamento y se hicieron a la mar fingiendo que abandonaban el sitio. Pero las naves se ocultaron detrás de una isla cercana y allí esperaron. El caso es que al día siguiente los troyanos encontraron la campiña desierta y en medio de las cenizas del campamento, muerto de risa, el absurdo caballo de Epeo. El rey Príamo, que era el rey de Troya, ¿no?, y los suyos se acercaron a examinarlo y surgieron opiniones distintas. Dimetes insistía en llevarlo a la ciudad. Capis propuso quemarlo. Laoconte recordó que no había que confiar en los griegos. Casandra, la hija del rey, que poseía el don de profetizar, reveló que el caballo estaba lleno de guerreros. Pero Casandra, como hemos dicho hace poquito, estaba condenada a que nadie le creyese. Y aquí entra a tallar un guapo de verdad. Sinón, no Simón, Sinón el espía. Los griegos lo habían dejado en tierra. Lo habían dejado, cuando fingieron tomársela con las naves, lo dejaron a Sinón en tierra y él se hizo tomar prisionero. Conducido ante Príamo, soportó el interrogatorio del rey con fingida reserva. Se dice que no habló hasta que no le cortaron la nariz y las orejas. Asegurada de este modo tan sangriento, ¿no?, su credibilidad, engañó a los troyanos con la siguiente historia. Dijo que los griegos estaban hartos de la guerra y que se habían ido para siempre. Explicó que lo habían dejado en tierra a causa de su enemistad con Ulises. Con respecto al caballo, dijo que era una ofrenda que los griegos hicieron a Atenea. Querían recuperar el favor de la diosa, muy mal dispuesta con ellos desde el robo del Paladio. Príamo preguntó por qué lo habían hecho tan grande. Entonces Sinón habló de una predicción del adivino Calcante. Si los troyanos despreciaban la ofrenda, serían destruidos. En cambio, si introducían el caballo en Troya, se hallarían en condiciones de conquistar Micenas, que era la capital más importante de la confederación aquea. Para su desgracia, el rey Príamo le creyó. Hizo agrandar las puertas de Troya para entrar el caballo, pues no le entraba. Lo dedicó a la diosa y después los troyanos empezaron a festejar la victoria por anticipado. Pero bueno, se fueron los griegos y ahora vamos nosotros a sitiarlos a ellos y todo marchará muy bien. Cuando todos dormían la borrachera, Sinón, que había quedado por ahí olvidado, sin nariz y sin orejas, encendió unos fuegos. Era la señal convenida con la flota griega. Los barcos se acercaron, los guerreros que estaban dentro del caballo salieron. El primero en hacerlo fue Equión, un señor que se rompió el cuello. Después comenzó la matanza. Y terminó cayendo Troya, naturalmente. En todo cerco, en todo sitio, se supone que el sitiador es dueño del territorio vecino, que está en situación de impedir, por ejemplo, el abastecimiento del sitiado, y que es el que toma las decisiones. Puede decirse que todas las plazas sitiadas caen, más tarde o más temprano. El destino de toda muralla es ser derribada. Ante semejante postulación, los espíritus prácticos podrían sostener la inutilidad de cualquier resistencia al asedio. Si al fin habremos de capitular, ¿a qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo? La respuesta a esta objeción es contundente y melancólica. Vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. El rey Príamo sabía que el destino de Troya era el fuego, pero combatió durante 10 años. El hombre sabio sabe que va a morir, pero vive y se resiste a la muerte tanto como puede. Es mortal,
en beligerancia. Oyente poliorcético de este programa, el que ahora os habla defiende unas modestas murallitas de humo que ya se han derrumbado 1000 veces y guarda en su patio numerosos caballos de madera, obsequio de amados traidores. Ahora, en este mismo momento, empiezan a salir de ellos los enemigos. Hemos ido a la discoteca, hemos debido superar alambres de púa que había tendido este hombre, puertas mosquitero, cazagañotes y otros elementos destinados a soportar el asedio. Una vez superados los escollos, pudimos lograr que escuchara nuestra historia. Solo pescó un momento, como siempre ocurre. Le llamó la atención que Casandra, la princesa de Troya, pudiera profetizar el futuro, pero que sus profecías no tuvieran efecto porque nadie las creía. Después me contó que a él le pasaba lo mismo, que su mujer no le creía, que su cuñado le debía 50 pesos y que le habían tocado los peores vecinos del mundo, porque ya sabemos la idea de la filosofía que tiene el discotecario. Sin embargo, en honor de Casandra, me regaló un lindo tango que se llama Como aquella princesa, en evidente alusión a la hija de Príamo, cuyo don de profecía le fue otorgado por Apolo, pero ella se peleó con Apolo, lo traicionó, en realidad no cumplió una parte del pacto. Apolo le dijo: yo te enseño a adivinar si vos te revolcás conmigo. Y cuando Apolo entró corriendo para cumplir con la parte que lo beneficiaba a él, la mina se hizo la que no, qué sé yo, y entonces Apolo le escupió en la boca, que era la forma revocatoria del don. Contando todo eso, mejor dicho, no contándolo, ya que la letra no dice absolutamente nada al respecto, aparece este tango, Como aquella princesa, que escucharemos en la hermosa versión de Hugo del Carril. Es una de las primeras grabaciones de Hugo del Carril.